cara de perro. Fue aquella noche que don Fernando llegó muy apurado a un bar de mala muerte en la comunidad de Lunilla, pueblo de Santa Ana. Don Fernando era un reconocido comerciante en la región e igual de reconocido era entre las mujeres. Casado y con 5 hijos, no eran su impedimento para continuar gozando de amoríos a donde quiera que fuese, era un verdadero romántico. Pero esa noche algo le ocurría. Pidió un trago y poco a poco fue manteniendo la calma. Don Higinio, encargado de la barra y muy amigo de don Fernando, cuenta que se sintió en confianza para preguntarle qué estaba pasándole. En todos los años que llevaban de conocerse, nunca se le había visto así. Era extraño ver ese comportamiento en un hombre de carácter tan temerario y de gran poder como lo era don Fernando. Esta noche he cometido una barbaridad, Higinio. Asesiné a una mujer en el Hotel Canario, sobre la carretera a Hueruco. Realmente no sé a dónde ir, qué hacer, solo pude escapar del hotel, contó don Fernando. Don Higinio, al presentir la gravedad del asunto, se vio a la necesidad de llevar don Fernando lejos de la clientela, ahí podrían platicar mejor. Eso que cuentas es muy grave, amigo. ¿Por qué tomaste la vida de esa mujer?, preguntó don Higinio, tomándolo del hombro derecho, hablando en voz baja muy cerca de él. Don Fernando frotó sus manos, vio a todos lados, dio un trago a su copa y narró: esta mujer y yo nos vimos como todas las noches en el hotel de siempre, el Hotel Canario. La quería mucho, era muy bella y muy buena muchacha. Pero ella me contó algo que no pude, y de hecho, aún no podré perdonarle. En algún viaje de trabajo que hice, aprovechó la ocasión para visitar a mi esposa y a mis hijos. En eso don Fernando comenzaba a angustiarse conforme avanzaba en su relato. Continuó, y ella me dijo: hace unos días visité a tu esposa, le dije que éramos compañeros de trabajo. Tus hijos son hermosos, muy inteligentes, me contaron de sus reconocimientos y buen aprovechamiento en la escuela. En esta parte de su relato, don Fernando mostraba coraje aún, como si recordar esas palabras de la mujer lo hiciera enojar, más porque se estaba entendiendo que fueron esas palabras lo que provocaron que cometiera el crimen. ¿Cómo era posible que se parara en mi casa de forma tan cínica? La tomé de los brazos y consternado le pedía una explicación lógica de esa acción. Don Fernando estaba a punto de llorar por la rabia que sentía al contar todo eso. Querido, yo respeto que tengas a tu familia, a tu esposa, pero yo también tengo dignidad, ¿no podemos convivir todos de una manera sana? Mira, podemos hacernos amigas y simular que somos compañeros de trabajo, ya no nos tendríamos que ocultar de manera tan drástica, mi vida. ¿Te das cuenta de lo que proponía esa malnacida? Se expresó con coraje. En eso don Fernando estaba furioso, bebía copa tras copa arrebatadamente y la tranquilidad no llegaba a él. Don Higinio solo escuchaba atento, no había dicho nada hasta ese momento, pues no tenía nada que decir. Don Fernando estaba involucrado con una mujer siendo un hombre casado, no había de dónde defenderlo. Pues eran consecuencias por sus malos actos. Sin embargo, la fama de mujeriego de don Fernando era algo que todos sabían. Don Higinio destapó otra botella de tequila y preguntó: bueno, Fernando, ¿y esta muchacha, dónde y cómo la conociste? ¿Qué viste en ella para llegar más lejos de lo debido? Don Fernando, viéndolo fijamente, sonrió y dijo: una mujer chula, chula la condenada, curvas bien definidas, exuberantes glúteos y senos, cabello rubio, y lo más apetitoso, tenía juventud, caray. En esta explicación, un don Fernando ya alcoholizado mostraba en sus gestos saborearse a la ahora difunta. Comentó: ¿pero por qué traicionarme de esta manera? ¿Por qué plantarse así ante mi familia? Ahora tuve que tomar su vida, la vida de ella, mi amada. Y también la vida de un maldito perro, dijo entre lágrimas. La atención de don Higinio se desvió hacia el supuesto perro que don Fernando había mencionado. En ese momento le preguntó: Fernando, somos amigos de hace tiempo,
has acudido a mí en esta muy difícil situación en la que te encuentras. ¿Por qué no me platicas qué fue lo que ocurrió esta noche en el Hotel Canario? Don Fernando suspiró, tomó las manos de don Higinio y le dijo, luego de que ella me confesara lo que había hecho, yo enloquecí. Le reclamé una y otra vez su actuar, su negación a aceptar lo que había hecho me hizo enfurecer. Saqué mi pistola. Esto lo contaba mientras simulaba la escena con la misma pistola en sus manos, pistola que había sido usada en el crimen. Vas a morir, no perderé a mi familia por tu culpa, ingrata mujer, y detoné jalando el gatillo. Un balazo en su cabeza, y murió al instante. Sangraba, hubieras visto su cara, Higinio, su cara cuando le apuntaba con mi pistola. Estaba asustada, temía, y temía de mí. Pues sin piedad acabé con su vida. ¿Y el perro?, preguntó con simulada curiosidad don Higinio, en donde don Fernando respondió, luego de mi crimen, supe del alboroto que el perro mantenía en la entrada del hotel. Nadie escuchó y nadie salió ante el incidente. Me fui de la habitación con cautela y bajé hasta la recepción. Solo el perro haciendo su labor de cuidado mantenía el desorden. Los recepcionistas dormían, pero el perro no. Temía que con sus escandalosos ladridos los despertara, y le disparé. Me di a la fuga y llegué aquí. Escuchando toda su narración, don Higinio pudo ocultar su deseo de entregar a don Fernando y que pagara por su crimen. Pero él lo sabía, sabía que era un hombre influyente. Saldría pronto de la cárcel, desgraciadamente, y lo peor, habría represalias contra don Higinio por su traición a la confianza que se le había dado. Ambos hombres terminaron su última botella de licor, salieron del bar, y en el estacionamiento, don Higinio le dijo a don Fernando, parece Fernando, que todo está tranquilo. Realmente no sé qué esté pasando con el asunto de tu amante, pero tú puedes seguir tu camino. Como amigos que somos, para que te olvides de esta trágica vivencia, en el centro de Santa Ana suele haber mujeres que salen a divertirse. Puedes buscar alguna, pasar la noche con ella y regresar en la mañana más tranquilo. Deberías ir al centro, como te recomiendo. Don Fernando lo escuchó atento, y dijo, te haré caso Higinio. Iré a olvidar este amargo sabor de boca con alguna muchacha de Santa Ana. Confío en ti, que nadie se entere de lo que ha pasado, ¿de acuerdo? En eso, don Fernando subió a su camioneta, un poco alcoholizado aún, y abandonó el bar de mala muerte de don Higinio para adentrarse en la carretera. 15 minutos por la solitaria y oscura carretera hasta llegar al pueblo de Santa Ana. Don Fernando sentía ya más tranquilidad en sí mismo. Poco a poco quedaba lejos el crimen que había cometido horas antes. Bienvenidos a Santa Ana, lugar de gente honrada y preparada, se leía en el letrero de bienvenida. Pronto, estaba ya en la plaza principal del centro del pueblo, pero las palabras de don Higinio no estaban en lo correcto, en el centro no se movía ni una sola alma. Pues la plaza estaba sola, muy poca gente, poquísima gente caminando. Esto desanimó a don Fernando, pensando que se vería obligado a regresar pronto a su casa y estar cerca de su crimen. Dio unas cuantas vueltas por el pueblo y encontró sentada en una fuente, en una discreta esquina, a una atractiva mujer que llamó su atención al primer vistazo. Era una mujer de glúteos y senos exuberantes y curvos muy bien definidos. Vestía pantalón vaquero entallado que permitía apreciar más sus atributos y una blusa con escote pronunciado. Sin embargo, el rostro lo llevaba cubierto con un rebozo, que solo dejaba a la vista del público sus ojos, aunque por la oscuridad era difícil verlos con precisión. Estaba sola, sentada en la fuente, apreciando detenidamente el agua que brotaba de ella. Don Fernando vio en ella la posibilidad de iniciar un nuevo cortejo, como si la vida le estuviese dando una nueva oportunidad con otra mujer de similares características, a la que le había arrebatado la vida en el Hotel Canario. Don Fernando detuvo su camioneta junto a la fuente y bajó de ella, percibiendo la atmósfera climática bastante fría. Don Fernando llamó a la señorita,
sin despegar su mirada del agua de la fuente, respondió hacia don Fernando que era lo que deseaba. A lo que él le dijo que la invitaba a tomar un trago y algo más. Don Fernando pudo notar la voz un tanto peculiar de la señorita. ¿A dónde me llevarás?, preguntó la mujer, penetrando su mirada sobre don Fernando. Yo la llevaré a donde usted diga, hermosa mujer, dijo don Fernando. La mujer se levantó de la fuente, subió a la camioneta, cosa que don Fernando también hizo enseguida. Vamos a la Roca Bar, es un lugar agradable. Espero seas hombre de palabra y me invites un trago fino, dijo la mujer ya a bordo de la camioneta. Por supuesto, no lo dudes. Eres muy guapa y claro que mereces ser atendida con todas las atenciones. La mujer le dio la dirección del lugar y tomaron camino hacia la Roca Bar. Don Fernando preguntó, señorita, ¿por qué estaba usted sola en esta noche tan fría, sentada sobre esa fuente? En eso ella respondió, esperaba la invitación para tomar algo. La vida en el pueblo es aburrida y me gusta la diversión, mencionaba ella, con su voz extraña y viendo en todo momento al frente. En eso don Fernando continuó, usted ha tenido suerte en su búsqueda, al igual que yo. ¿Puedo saber por qué lleva ese rebozo que le cubre toda la cara? Ella, secamente dijo sin retirar su mirada del frente, me hicieron una operación en el rostro, y para protegerla, debo cubrirme toda la cara. Don Fernando preguntó, ¿me permitirá conocer su rostro? No tema porque vaya a ver su herida, no es algo malo. Ella giró a verlo, y permaneció en silencio por un momento, hasta que comentó, eres agradable. Conocerás mi rostro, y algo más. Lo que sea que haya pasado por la mente de don Fernando al escuchar esas palabras de la mujer, le hicieron expresar una sonrisa en su rostro. Estaban cerca ya del Roca Bar, pero don Fernando no cesaba en sus cuestionamientos a la mujer, ¿cómo se llama? ¿Es usted soltera? Con su ya plasmada frialdad, la mujer dijo, mi nombre no importa, piensa solo que ya estoy aquí, contigo. Y soy una mujer sola, completamente sola. Bueno, ahora ya no. ¿Me dejarás sola tú? En el cual don Fernando dijo, por supuesto que no. Estaré siempre contigo, hermosa. A estas alturas, don Fernando ya estaba emocionado y feliz con su nueva aventura. Llegamos. Estaciónate aquí, dijo la mujer. Habían llegado al Roca Bar, una gran cabaña de madera de 3 pisos, con luces muy resplandecientes a las afueras del bar. En eso entraron. Subamos al piso de arriba, ahí tendremos más privacidad. ¿Tienes inconveniente? Don Fernando, por supuesto, no mostró negación. Subieron al 3er piso, donde solo estarían ellos. Se acomodaron en una pequeña sala privada, bebieron vino, y don Fernando dejó salir sus intenciones. Eres muy buen hombre, me has tratado muy lindo, y me he sentido bien. Quiero sentirte más de cerca, dijo la mujer, con su perturbadora voz. Los besos y los toqueteos comenzaron, y don Fernando se perdía al sentir en sus manos el atractivo cuerpo de la mujer, que le daba consentimiento y disfrutaba de las caricias del hombre. Cuando don Fernando, quien gozaba en silencio y con sus ojos cerrados, ya estaba próximo a agasajar ese rostro cubierto, cuando quitaba lentamente el rebozo de su cara, a lo que la mujer no mostraba molestia. Don Fernando con adrenalina se lanzó a besarla, pero se detuvo. Algo extraño estaba pasando, no era normal lo que sentía. Pues no era un rostro humano, y abrió sus ojos. Ese atractivo cuerpo no tenía un rostro humano normal. Era la cabeza de un perro, de un labrador, y le recordaba al labrador que había matado en el hotel, pues era idéntico. ¿Qué carajos, qué maldita cosa eres, bestia?, exclamó confundido don Fernando. La mujer con cara de labrador se levantó del sillón, y sin decir alguna palabra buscó besar forzosamente a don Fernando. Este, aterrorizado, buscaba su pistola para darle un tiro de gracia y acabar con ella, como lo hizo con su amante.
pero la había dejado en el sillón, a espaldas de la exótica mujer. La golpeó, alejándose hacia las escaleras. Salió del bar huyendo de esa bestia extraña, como él la llamaba. Subió a su camioneta y arrancó escapando por toda la carretera, sin medir su velocidad. Agitado, no pensaba detenerse por nada, quería ir lo más lejos para estar seguro. Y a mitad de camino, ¿por qué me violentas? ¿Por qué huyes? ¿A mí también me dejarás abandonada?, dijo una voz siniestra. Don Fernando giró a su derecha. En el asiento de su copiloto estaba esa mujer con cara de labrador, con cara de perro. Lleno de pánico, se aventó de su camioneta en movimiento, cayendo en los pastizales a orillas de la carretera. Quedó allí por minutos. Cuando recuperó el conocimiento, corrió hasta el pueblo más cercano a pedir ayuda. Llamaron a su esposa, quien lo recogió y lo llevó a casa. Jamás volvió a salir de casa, y ya no tuvo vida social. Sus romances se terminaron, y eran los hijos quienes administraban sus negocios. Y el crimen de la mujer del Hotel Canario quedó impune, pues nunca se encontró al culpable. El único que sabía quién era el culpable era don Higinio, pero por su propia seguridad tuvo que guardar silencio. Aquella manifestación de la que fue víctima don Fernando se trataría de un caso único, nunca antes visto y nunca vuelto a ver en el pueblo de Santa Ana o sus alrededores, pero que sigue presente en las mentes de quienes lo escuchan. La bruja del lago. En algún rincón del estado de Michoacán, no recuerdo con exactitud por ahora, hay un lago, el lago de Sirahuén, llamado así por encontrarse junto al lago homónimo. Cuentan en el pueblo que, hace no muchos años, en una pequeña y simple cabaña de madera, no muy alejada del lago de Sirahuén, vivía un hombre llamado Vinicio con sus padres. Vinicio ya sobrepasaba los 35 años. Para propios y extraños, era obvio que él ya no se casaría ni formaría una familia propia. Aunque, por la creencia machista, aún tenía posibilidades de hacerlo, quienes lo conocían sabían muy bien su poco o nulo interés en relacionarse con alguna mujer para construir un compromiso, como era la costumbre entre los hombres del pueblo. Y esto también era muy bien sabido por sus padres, solo deseaban ver a Vinicio viviendo de manera autónoma, en casa propia y con una ligera dependencia hacia ellos, pero esta también era algo que no se visualizaba a futuro. Todas las hermanas y hermanos de Vinicio ya se habían casado, solo quedaba él allí con sus padres y sintiéndose el amo de la casa. Como mencioné, sus hermanos ya estaban formando sus propias familias, y sus padres eran personas ancianas con muchas limitaciones. Vinicio se aprovechaba de ello, era majadero, grosero e intolerante con sus propios padres, recibía de maneras descorteses a sus hermanos cuando visitaban la casa de sus padres, que en algún momento compartieron con él, lo generaba ser mal visto por sus vecinos y la mayoría de vecinos en sí. Vinicio no solo era un hombre grosero y con una rezagada educación, era alcohólico, y de sus pocas cualidades era el dedicarse a la pesca de pescado blanco en el lago de Sirahuén. Salía de la cabaña de sus padres desde las 7 de la mañana, se embarcaba en su canoa y sumergía sus redes para capturar al pescado. Regresaba a las 3 de la tarde, comía junto a sus padres y su costumbre de todas las tardes era tomarse una botella de mezcal a orillas del lago. Esto, sumado a su difícil temperamento, propiciaba que llegara agresivo a su casa por las noches. No faltan los testimonios que aseguran que golpeaba a sus padres a la menor provocación cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Después de sus riñas en casa, salía de ella, y muchas veces se le encontraba durmiendo en las banquetas o bancas públicas. Cuando sus hermanos eran informados de todas estas actitudes, pensaban en tomar cartas en el asunto para dejar solo a Vinicio y que solo se pudriera en sus vicios y mal carácter, sin llevarse a sus padres, principalmente, por delante. En una noche, que Vinicio sí durmió en casa, despertó incomodado por la supuesta presencia de alguien que lo observaba. La cama de Vinicio tenía a sus pies una enorme ventana,
con vista a algunas casas y al fondo de ellas, el gran lago. Muchos vecinos de la zona ya habían murmurado sobre la presencia de entes que habitan el lago, y por las noches, al descansar los habitantes del pueblo, se pasean entre sus calles y aprovechan para verlos descansar, como lo ocurrió a Vinicio, quien, retomando su vivencia, dijo haberse sentido observado por unos ojos negros, cubiertos por un rebozo del mismo color, con las manos puestas sobre la ventana. Cuando él se levantó con palo en mano, solo pudo ver a un ente sin mucha forma, moverse entre las jardineras de las casas. Después de eso, volvió a su cama a conciliar el sueño, y en medio de su profundo descanso, en sus sueños, unos cantos de una voz femenina muy hermosa lo envolvían, lo seducían. Todo ello hasta que despertó. Era hora de levantarse y dirigirse al lago para la jornada de pesca. Contó a sus compañeros pescadores su experiencia de la noche, la presencia de un extraño ente que lo veía y el sueño posterior donde una extraña voz le cantaba en lengua autóctona. Exclamó Vinicio: anoche estuvo muy extraño, compadres. Desperté con una fea incomodidad, allí tirado en la cama. Me levanté dispuesto a defender mi casa de esas bestias o carajadas que sean, pero les juro que sí había algo, pues cuando me levanté, vi algo escabullirse entre las jardineras de los vecinos. Ah, pero el sueño que tuve después al volver a dormir, compadres, una hermosa voz me cantaba en esa bella lengua nativa de nuestra tierra. No quería despertar, en verdad. Uno de sus compañeros, de los más extrovertidos y carismáticos de los pescadores, al escuchar el relato de Vinicio le dijo: compadre, yo no estaría tan feliz como usted. Según todo lo que nos cuenta, he de decirle que la bruja ya le echó el ojo. Así tal cual. Vinicio se mostraba escéptico ante este comentario y le pedía que hablara con más claridad. Mire, compadrito mío. En el pueblo se sabe por todos, y si digo todos, es todos, por eso desconozco por qué usted no lo sabría. Se sabe que cuando alguien siente la presencia de una entidad que habita el lago, es porque ya ha puesto sus energías sobre esa persona, en ella hay algo que cautivó la atención de ese ente y ahora estará tras de esa persona hasta llevársela consigo. Luego, se manifiestan en sus sueños, para asegurar su confianza con actos de mucha confianza, como el cantar, compadre. Y todo lo que nos acaba de contar tiene sentido con lo que yo he dicho. Entiende que puede que por su forma de vida ya tenga el ojo de algún duende o bruja sobre usted. Para evitar que le pase algo, compadre, será mejor ir con una curandera y que le realice una limpia. Un emocional Vinicio se sintió ofendido con los comentarios de ese compañero suyo. Se levantó de su lugar e iracundo arrojó su vaso de refresco al pastizal. Enojado, con voz fuerte y golpeada, dijo a su compañero, sin evitar ser visto por el resto de los pescadores: nadie puede ser tan tarado para creer esas invenciones que has dicho. Aquí en el lago de Siragüen no hay ni duendes, ni brujas, ni monstruos. Blasfemas contra Cristo y contra Dios con toda esa porquería que hablas. Tal vez quien me visitó fue un ángel enviado por Dios, que después me cantó en mis sueños. ¿Por qué atribuir tales acciones a seres que son despreciables y abominables? Somos un pueblo de Dios. Terminado su exaltado comentario, propinó una bofetada a su compañero, conteniendo aún mucho coraje en sí mismo. Sus compañeros veían la escena en silencio, atónitos. Para ellos era una sorpresa ver expresarse Vinicio como un fanático religioso, cuando nunca había sido un fiel creyente como el resto de los habitantes de Siragüen. Vinicio se fue, sin continuar con la jornada de pesca. Para ahogar su coraje, empezó a alcoholizarse con mezcal desde muy temprano hasta caer la noche. En medio de su embriaguez, y para comprobar que lo dicho por su compañero era mentira, se dirigió al lago con su botella de mezcal abrazada a su brazo derecho y buscar lo que ahora él llamaba las señales de Dios. No existía explicación coherente del surgimiento sobre esa creencia acerca de su vivencia nocturna de una noche atrás. Al estar en la orilla del lago, tomó unas piedras y las lanzaba al lago,
con destreza aventaba las rocas mientras gritaba a todo pulmón: Dios, estoy aquí, envíame tus señales. Que vean todos los habitantes de Sirahuén que solo nos envías tus ángeles a protegernos. Todo ello hasta que despertó. Era hora de levantarse y dirigirse al lago para la jornada de pesca. Contó a sus compañeros pescadores su experiencia de la noche, la presencia de un extraño ente que lo veía y el sueño posterior donde una extraña voz le cantaba en lengua autóctona. Exclamó Vinicio: anoche estuvo muy extraño, compadres. Desperté con una fea incomodidad, allí tirado en la cama. Me levanté dispuesto a defender mi casa de esas bestias o carajadas que sean, pero les juro que sí había algo, pues cuando me levanté, vi algo escabullirse entre las jardineras de los vecinos. Ah, pero el sueño que tuve después al volver a dormir, compadres, una hermosa voz me cantaba en esa bella lengua nativa de nuestra tierra. No quería despertar, en verdad. Uno de sus compañeros, de los más extrovertidos y carismáticos de los pescadores, al escuchar el relato de Vinicio le dijo: compadre, yo no estaría tan feliz como usted. Según todo lo que nos cuenta, he de decirle que la bruja ya le echó el ojo. Así tal cual. Vinicio se mostraba escéptico ante este comentario y le pedía que hablara con más claridad. Mire, compadrito mío. En el pueblo se sabe por todos, y si digo todos, es todos, por eso desconozco por qué usted no lo sabría. Se sabe que cuando alguien siente la presencia de una entidad que habita el lago, es porque ya ha puesto sus energías sobre esa persona, en ella hay algo que cautivó la atención de ese ente y ahora estará tras de esa persona hasta llevársela consigo. Luego, se manifiestan en sus sueños, para asegurar su confianza con actos de mucha confianza, como el cantar, compadre. Y todo lo que nos acaba de contar tiene sentido con lo que yo he dicho. Entiende que puede que por su forma de vida ya tenga el ojo de algún duende o bruja sobre usted. Para evitar que le pase algo, compadre, será mejor ir con una curandera y que le realice una limpia. Un emocional Vinicio se sintió ofendido con los comentarios de ese compañero suyo. Se levantó de su lugar e iracundo arrojó su vaso de refresco al pastizal. Enojado, con voz fuerte y golpeada, dijo a su compañero, sin evitar ser visto por el resto de los pescadores: nadie puede ser tan tarado para creer esas invenciones que has dicho. Aquí en el lago de Sirahuén no hay ni duendes, ni brujas, ni monstruos. Blasfemas contra Cristo y contra Dios con toda esa porquería que hablas. Tal vez quien me visitó fue un ángel enviado por Dios, que después me cantó en mis sueños. ¿Por qué atribuir tales acciones a seres que son despreciables y abominables? Somos un pueblo de Dios. Terminado su exaltado comentario, propinó una bofetada a su compañero, conteniendo aún mucho coraje en sí mismo. Sus compañeros veían la escena en silencio, atónitos. Para ellos era una sorpresa ver expresarse Vinicio como un fanático religioso, cuando nunca había sido un fiel creyente como el resto de los habitantes de Sirahuén. Vinicio se fue, sin continuar con la jornada de pesca. Para ahogar su coraje, empezó a alcoholizarse con mezcal desde muy temprano, hasta caer la noche. En medio de su embriaguez, y para comprobar que lo dicho por su compañero era mentira, se dirigió al lago con su botella de mezcal abrazada a su brazo derecho y buscar lo que ahora él llamaba las señales de Dios. No existía explicación coherente del surgimiento sobre esa creencia acerca de su vivencia nocturna de una noche atrás. Al estar en la orilla del lago, tomó unas piedras y las lanzaba al lago, con destreza aventaba las rocas mientras gritaba a todo pulmón: Dios, estoy aquí, envíame tus señales. Que vean todos los habitantes de Sirahuén que solo nos envías tus ángeles a protegernos. Todo dicho con una voz profundamente marcada por el alcohol. Entre aullidos, seguía aventando rocas con fuerza al lago que era bañado por la noche y cubierto por la luna llena y blanca. Vinicio detuvo su agresiva actitud hacia las aguas del lago cuando los cantos de una hermosa y aguda voz femenina se escuchaban junto al movimiento de las aguas. Vinicio reconoció la voz, era la misma voz de sus sueños.
No podía creerlo, sus plegarias, sus súplicas fueron escuchadas y esa voz dulce lo llamaba. Vinicio caminó hasta su canoa para buscar a esa mujer o ángel, según su creencia, entre las aguas heladas y profundas del lago. Remó y remó hasta adentrarse en el medio del lago y aunque no veía con claridad de dónde provenían los cantos, encontró, aún a una distancia considerable, a una mujer nadando en las frías aguas del lago. Vinicio, en estado de ebriedad, confundido como ilusionado, se arrojó de su canoa para alcanzar a esa mujer. Conforme iba acercándose, los cantos se escuchaban con mayor fuerza. Vinicio, nadando muy precariamente con lo poco que sabía, se emocionaba al estar cerca de la mujer de los cantos hermosos que había escuchado en sus sueños. Cuando ya estaba por tomarla de la espalda, algo lo jaló hacia el fondo del lago, sin poder regresar a la superficie. Vinicio luchaba por regresar hacia la superficie, pero esa extraña entidad no lo dejaba y el agua iba ingresando en su cuerpo, ahogándolo lentamente hasta quedar inconsciente. Vinicio despertó, a la orilla del lago, rodeado por todos sus compañeros pescadores que no lo veían desde el mediodía en que se retiró enojado. Solo faltaba su compañero con quien había discutido. Sus compañeros lo habían ido a rescatar cuando lo vieron sumergirse en el medio del lago. Preguntó cómo es que lo habían visto. Uno de sus compañeros respondió: estábamos tomando unas cervecitas aquí, en un rincón del lago, y te vimos desde lo lejos, con tu botella de mezcal, arrojando piedras y gritando cosas sobre lo que había soñado. Luego, te vimos adentrarte al lago en tu canoa, nunca lo haz de noche, o la bruja te llevará. ¿Por qué crees que te estabas ahogando? Cuando vimos que te desapareciste, supimos que algo andaba mal y fuimos a tu rescate. ¿Veías como si tenía razón el compadre cuando te contó eso? Vinicio, aún aturdido, volteó los ojos por lo dicho por su compañero, y dijo: no es ninguna bruja ni tonterías de esas. Es una hermosa mujer, que canta muy bello. Dios la ha enviado para mí, y tal vez ella será mi esposa. Solo me hace falta práctica para nada, e ir con ella. Solo eso. Los compañeros de Vinicio no hallaron mucha lógica en su explicación. Para evitar un percance como el ocurrido en el mediodía, no dijeron nada, solo acompañaron a Vinicio a su casa. Al llegar a su cabaña, estaba presente su hermano mayor, con quien tenía una relación fracturada desde que eran jóvenes. Al verlo mojado y entumecido, el hermano preguntó: ¿fuiste a buscar brujas al lago? ¿O por qué estás mojado? Ten mucho cuidado, un día de estos te va a llevar una, y realmente no perderíamos mucho. Concluyó el hermano, que fue reprendido corporalmente por la madre, por el comentario que había hecho. Vinicio solo mostró disgusto, y sin decir palabra, se fue a su habitación, donde se recostó, y como consecuencia de la resaca, se quedó dormido. Nadie podía explicar las extrañas creencias celestiales de Vinicio, cuando todos sabían muy bien que eran los entes del lago quienes definían como personas moralmente débiles. Al día siguiente, Vinicio siguió su rutina cotidiana. Por la mañana estuvo en el lago, pescando, sin pensar mucho en lo ocurrido allí mismo la noche anterior. Tras terminar su jornada de pesca, el solo hecho de contemplar el lago generó desesperación en él, pensando y buscando respuestas para quien lo estaba llamando desde la noche en que se posó en su ventana y lo envolvía en sus bellos cantos a través del sueño. La solución que encontró para huir de esos pensamientos fue embriagarse desde temprano. Dejó su canoa y entró a la taberna más cercana al lago. Bebió tarros de cerveza artesanal, hecha en Sirabuén, toda la tarde, hasta caer la noche, cuando entre tropiezos y vista borrosa, se fue de la taberna a su casa. Por momentos, deseaba regresar al lago, a buscar a la mujer de los hermosos cantos, pero prefirió olvidarse de eso. Al llegar a casa, su hermano, molesto al verlo borracho, le recriminó su poca formalidad y descuido hacia su persona y a sus padres. Molesto, enojado por la actitud de su hermano hacia él, se lanzó hacia él, moliéndolo a golpes.
la sangre manchaba el piso de la pequeña cabaña. La madre gritaba envuelta en llanto. El padre, triste por ver a sus hijos pelear, logró separarlos. Cuando Vinicio se levantó, salió de la casa, exclamando: «Si no desean mi presencia aquí, puede que en el lago alguien me espere con ansias». Aún caminando torpemente, llegó al lago, a la misma orilla donde estaba arrojando piedras y gritando una noche antes. Ahora, no hizo nada de esto. Con determinación, subió otra vez a su canoa y se adentró en el lago. Ahora, no había nadie a su alrededor que pudiera auxiliarlo si llegara a necesitarlo. Estaba llegado al centro del lago, donde la noche anterior se había casi ahogado. Los cantos, que entonaban alguna canción en lengua purépecha, se escuchaban otra vez. Vinicio ahora no dejaría que nada lo detuviera. Iría con esa mujer y le preguntaría por qué lo buscaba con frecuencia. Ahora, un poco sobrio, pensó las cosas y no se arrojaría al lago, seguiría el canto en su canoa hasta estar seguro. Vinicio remaba siguiendo los cantos, que cada vez se escuchaban con más fuerza, lo que aumentaba en él sus esperanzas de encontrar a la mujer, al ente, que lo estaba llamando. Pronto, se acercó a una pequeña porción de tierra con una cabaña con luz dentro, y afuera de ella, una mujer parada viendo hacia el lago. Cuando logró verla más de cerca, vio que era quien cantaba, la había encontrado. Estaba con la mujer de los bellos cantos. Remó hasta llegar a esa pequeña porción de tierra. Al verlo llegar, la mujer lo recibió, hablándole en purépecha, una de las lenguas nativas de la región. Vinicio conocía y hablaba fluidamente esta lengua, pudo entenderse con la mujer. La mujer era extraña, vestida con una sabanilla, vestimenta de las mujeres de este pueblo, descalza, piel morena y cabello negro. Rondaba los 30 años y no hablaba español. Vinicio bajó de su canoa, y la mujer lo tomó de las manos, diciéndole en lengua purépecha: «Has llegado. Me has encontrado. Toma mi mano, he preparado un festín por tu llegada». Vinicio la tomó de la mano y la siguió hasta esa cabaña iluminada por dentro. Al interior no había mucho, solo una mesa en el centro con un plato, y en él un gran pescado blanco listo para ser comido, rodeado de arroz, ensalada y frijoles. En las paredes de la cabaña había algunos cráneos y muchos tipos de pescados colgados. La mujer, en su lengua materna, le invitó a sentarse y a cenar el rico platillo que le había preparado. Mientras comía, la mujer preguntaba a Vinicio: ¿fue largo el camino? ¿O fue difícil? Vinicio contestó: fue un laberinto de difíciles circunstancias el llegar hasta aquí. Persistí e hice caso a Dios y no a los comentarios que se hacían en el pueblo. La mujer, al escuchar, sonrió un poco. Ella, siempre en su lengua nativa, dijo: la música siempre atrapará a los espíritus de noble corazón, y tú, al estar aquí, eres uno de ellos. Canto hermoso, ¿verdad? Desde que hiciste el milagro de cantar en mis sueños, luego de verme por la ventana, dediqué mis días a buscar a la portadora de tan bella voz. Sabía yo que todo esto era parte de un milagro para la vida. Ninguna bruja ni ningún duende echándome ojo o blasfemias parecidas. Comentó Vinicio. ¿Echarte ojo una bruja? ¿Qué clase de seres malignos pueden hacer eso y habitar aquí? Ya has visto que solo somos personas bendecidas que queremos tu bienestar. Respondió la mujer. Vinicio terminó de comer y la mujer lo invitó a regresar a la orilla del lago. Parte de nuestras costumbres es dar un regalo muy valioso a nuestros nuevos integrantes, extraído del lago de Sirahuen. Vamos al lago. Vinicio y la mujer salieron a la orilla del lago, por donde él había llegado. Colócate de espaldas al lago y cierra los ojos. No los abras y no voltees. De hacerlo, una maldición caerá sobre ti. Hazme caso, te lo suplico, exclamó la mujer en su lengua materna.
Vinicio obedeció y no rompió ninguna regla de la petición, estaba de espaldas hacia el lago con los ojos cerrados. Solo escuchaba a la mujer sumergirse en el agua, mientras hacía nuevamente los bellos cantos con los que lo había atraído. Una cuerda sujeta a Vinicio del cuello y lo llevó hasta el agua, hasta lo más profundo del lago. Nadie lo podría ayudar en esta ocasión. Lo último que escuchó fueron los bellos cantos, que se convirtieron en su perdición. Por la mañana, sus padres, su hermano y algunos vecinos salieron en su búsqueda, luego de no llegar en toda la noche. Cuando llegaban al lago, fueron sus compañeros pescadores quienes encontraron a Vinicio flotando, hinchado por el agua, justo en la orilla de donde había partido la noche anterior. Por la tarde fue velado y recibió su misa de cuerpo presente en el templo del pueblo. Fue sepultado al anochecer en el panteón de Sirawen. Mientras era enterrado, su hermano lo contemplaba, destrozado al saber que en su último encuentro habían peleado a golpes. Una anciana, cubierta por un rebozo negro, quien solo habla lengua purépecha, se acercó y en su lengua, que también dominaba y entendía el hermano, comentó: «Ha sido mejor que se fuera. No era una persona de bien para seguir entre nosotros. Era un mal hijo, borracho, gruñón, malhumorado y violento. Estamos mejor así». Luego le dio una palmada en su espalda, y se fue. El hermano no dijo nada al respecto, solo pensaba, viendo la tumba de su hermano. Al salir del panteón, se dirigió al lago. Abordó una de las canoas que allí estaban ancladas y se encaminó al centro del lago en busca del ente que acabó con su hermano. Era su forma de reprimir su remordimiento y vengar a su hermano. Cuentan que al llegar al centro del lago, los bellos cantos se escucharon, pero esta vez su nombre estaba implícito en la letra de la melodía. Cesario era el nombre del hermano, era lo que la melodía en purépecha decía. Pues ella ya lo esperaba. Por la mañana, los vecinos junto a los padres buscaban a Cesario, quien no regresó a casa luego del entierro. Los pescadores ya se dirigían al lago, con la incertidumbre de encontrar al hombre en la misma orilla que Vinicio y posiblemente en el mismo estado. Cartas a mi novia muerta. Me llamo Daniel, y lo que voy a relatar es totalmente cierto. Ya queda de cualquiera que me escuche si me quiere creer o no. Hace 2 años falleció mi novia. Cambiaré su nombre por respeto, la llamaré Jimena. Ella era muy espiritual y muchas veces me platicaba que hacía viajes astrales cuando dormía, esas supuestas experiencias que uno tiene cuando sale del cuerpo. Decía que hablaba con toda clase de seres que se encontraba en aquellos planos, desde espíritus de personas hasta demonios y ángeles. Todo esto me lo platicaba con mucha emoción y yo sentía un poco de miedo. Siempre me ha asustado todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural y el espiritismo. Pero todo comenzó a ponerse feo 2 meses antes de que falleciera. Recuerdo que un día, cerca de las 6 de la mañana, me llamó al teléfono. Muy asustada, me dijo que en su viaje astral, en un plano que se veía como un paraíso natural, se había encontrado con un ser horrible, que no tenía ninguna forma, simplemente era una masa, como de carne humana, y que estaba llena de ojos, bocas y muchos cuernos. Este ser le había dicho con una voz muy gruesa: «Si te vuelvo a ver por aquí, te quedarás conmigo para siempre». En ese momento, ella sintió miedo y se fue corriendo, y fue cuando despertó y me hizo la llamada. Ella no quería volver a dormir, así que nos quedamos platicando hasta que el cielo se aclaró. Más tarde, cuando la fui a visitar, la noté muy alterada. Temblaba mucho y su piel estaba fría. Me preocupé mucho y le dije que la llevaría al doctor, pero se negó. Me prometió que se mejoraría, que tal vez necesitaba descansar, aunque eso fue lo que la llevó a la muerte. Su familia me contó que dormía muy poco, y en la escuela le empezó a ir mal debido a su baja energía. Su padre la llevó al doctor, pero no pudieron encontrar ningún tipo de enfermedad.
Decidieron llevarla con un psicólogo, y este dijo que estaba muy perturbada por la falta de descanso. Ella debía dormir más horas. Prometió que así lo haría, pero mintió. Por más que la visité y le supliqué que descansara, no hizo caso. Incluso intenté cerrar sus ojos con mis dedos, pero ella los mantenía abiertos y seguía temblando, mirando hacia todos lados. Era como si estuviera alerta y nunca me quiso decir la razón de eso. Solo duró 6 días así, porque al final falleció. Fue un golpe muy duro para su familia, pero a veces pienso que yo fui quien lo sintió más. No podía digerir la idea de que mi novia ya no iba a estar más conmigo. No paré de llorar en las primeras semanas. Caí en el alcoholismo y descuidé mi trabajo. Fue entonces cuando mi dolor hizo que se me ocurriera una idea muy loca, invocar a mi novia desde el más allá. Ella creía que había algo después de la muerte, por el simple hecho de que podía salir de su cuerpo todas las noches. Investigando por internet, me encontré con un ritual muy simple que se basaba en el hecho de dejarle cartas a la persona fallecida enfrente de un altar que le hayamos hecho en su memoria. De su perfil de Facebook guardé varias de sus fotos y las imprimí. Puse una mesa pequeña al lado de mi cama y la cubrí con un mantel morado. Imprimí las fotos y las puse ahí. También compré una veladora blanca y la encendí. Ahora tenía que hacer lo más importante. Era escribir el nombre de la persona fallecida junto a la pregunta, ¿estás ahí? Tomé una hoja de mis cuadernos viejos y escribí con un plumón. Jimena, ¿estás ahí? Al terminar de escribir esto, me fui a dormir. Al día siguiente me levanté de un salto y revisé el papel, pero no había nada raro en él. Jimena no me había respondido. Muy bajoneado, me fui a trabajar como de costumbre y no dejé de pensar en ella en ningún segundo. Llegó mi hora de salida y regresé a casa. Fue entonces cuando me llevé una sorpresa que me puso los pelos de punta. Fui hacia el altar y miré el papel. Alguien había escrito debajo de mi pregunta, aquí estoy. Muy emocionado y a la vez con miedo, me puse a revisar toda mi casa, pues una parte de mí creía que algún ladrón me había entrado a robar, y había escrito eso para llevar mi enfado al extremo. Pero no, mi casa estaba en orden, y más puertas y ventanas no tenían señales de haber sido forzadas. Me senté en la cama y me puse a reflexionar. Si no fue una persona la que me escribió esa respuesta, entonces ¿quién fue? ¿Había sido Jimena? No quise quedarme con las ganas de averiguarlo, así que en ese mismo día escribí otra frase en el papel, Jimena, te extraño. Dejé la hoja sobre el altar y traté de dormirme. Recuerdo muy bien lo que soñé esa noche. En mi sueño, recuerdo que abrí los ojos y me vi a mí mismo acostado sobre la cama. Estaba durmiendo en la misma posición que tomé al acostarme. Eso significaba que yo estaba recargado contra el techo, viendo hacia abajo, y no podía moverme, sentía un enorme peso sobre mí. Entonces, miré el altar, y lo que vi me horrorizó. Había una silueta negra, recargada sobre la mesita. Era como si estuviera leyendo el papel. Yo intenté gritar por el miedo, pero mi voz no salió. De pronto, me desperté. Tenía las manos frías, al igual que los pies. Mis vellos estaban erizados y sentía un miedo terrible. Parecía que había alguien en la habitación. De cobarde, lo único que hice fue tomar mi sábana y taparme, desde la cabeza hasta los pies. Estaba tratando de dormirme otra vez, pero sonó mi alarma. Ya eran las 6 de la mañana, algo que hasta la fecha sigo sin poder creer, pues no creía posible que las horas hayan pasado tan rápido. Me levanté de un salto y encendí la luz. Fui hacia el altar, donde en mi sueño había visto la sombra de algo, y vi el papel. Tenía una nueva respuesta, y las letras estaban escritas de manera grotesca. El mensaje decía, también te extraño.
Yo conocía muy bien la letra de Jimena y esa palabra no parecía escrita por ella. En ese momento, arrugué el papel y lo quemé sobre la misma veladora. Retiré de la mesa las fotos de mi novia y llevé la mesa a otro rincón de la casa, pues no quería tenerla en mi habitación. Por hacer todo esto se me fue el tiempo y llegué tarde al trabajo. Pasaron los meses y traté de olvidar lo que había pasado, aunque no se lo conté a nadie, pues nadie iba a creerme. Un día, cuando parecía que iba superando la muerte de Jimena, llegué a casa del trabajo y fui al baño. Encendí la luz y brinqué del susto al ver que, en el espejo del lavabo, estaba escrito un mensaje con el mismo plumón que había usado anteriormente en el ritual. Ahí decía: ¿por qué me has olvidado, Daniel? Ver escrito mi nombre me hizo sentir aterrorizado y atrapado. Salí corriendo del baño hacia la calle y llamé a la policía. En ese momento, yo deseaba que hubiera sido una persona la que me hizo eso. Los oficiales se pusieron a investigar por toda la casa, pero no encontraron ningún rastro de alguien. Ni siquiera había alguna huella en el bote de materiales donde yo guardaba mis plumones. Los oficiales, muy sorprendidos, se atrevieron a decir que el plumón se había levantado solo, lo cual hizo que mi pánico aumentara. Cuando se fueron, yo no quería volver a entrar a mi casa, sentía que algo me esperaba allá dentro. Incluso me sentía como un invasor, como si no estuviera en mi propia casa, sino en la de alguien más. Mi miedo era tanto que decidí instalarme una aplicación de citas. No tardé en encontrarme con una chica que, a pesar de que no me parecía tan atractiva, la invité a quedarse en mi casa, conmigo. Se llamaba Irma. Ella aceptó y la esperé afuera. Tardó 20 minutos en llegar, pero en cuanto la vi, sentí un alivio enorme. La invité a pasar y le conté lo que estaba pasando y cómo me sentía. Ella se rió y me dijo que no creyera en esas cosas. Era psicóloga y me supuso que yo había escrito todo inconscientemente, por la tristeza y el estrés, solo que no lo recordaba. Al final, nuestra plática se desvió hacia cosas entretenidas. Me sentí más relajado y tranquilo por tener a alguien de compañía. Llegó la noche y nos acostamos. Abracé a Irma por detrás y nos quedamos dormidos. Fue entonces que tuve un sueño. Yo estaba en una especie de paisaje, estaba rodeado de flores y colinas verdes. Todo se veía hermoso. Yo estaba caminando muy a gusto por este lugar, cuando, a lo lejos, vi algo. Era una masa de carne deformada, de donde sobresalían numerosas bocas, ojos, cuernos, y medía cerca de 2 metros. Sí, era el mismo ser que Jimena me dijo que había visto en uno de sus viajes astrales. En el sueño, no pude parar de caminar. Mis pies me llevaron hasta quedar frente a esa figura horrible, me vio con todos los ojos que tenía, y con todos los labios que portaba, me dijo: soy Jimena, y ahora quiero que te quedes conmigo. Y desperté, pero no por la pesadilla, sino porque Irma, la chica que dormía conmigo, gritó. Abrí los ojos y ella estaba parada, pegada contra la pared, diciendo que algo le había agarrado la mano para tirarla de la cama. Corrí a encender la luz y la revisé. En su brazo tenía la marca de unos dedos gruesos. Muy asustada, ella tomó sus cosas y se fue de la casa, diciendo que no quería saber nada acerca de mí. Como no quería quedarme solo, tomé mi dinero y salí de ahí. Me hospedé en un hotel, solo ahí pude dormir bien. Al amanecer falté al trabajo. Fui a la casa y saqué la mesa y el mantel que había usado para hacer el altar. También tomé la veladora blanca que no se había consumido del todo, una caja de cerillos y las fotos de Jimena que había impreso. Pagué un taxi y me llevé todas las cosas a un lugar despejado, donde no hubiera gente, y con ayuda del taxista, las quemé. Esto fue lo mejor que hice porque, desde ese día, todo pareció controlarse. Sin embargo, de vez en cuando tengo pesadillas, aunque no tienen nada que ver con Jimena, solo son producto de mi estrés.
Estoy saliendo con una nueva chica y trato de cuidarla lo más que puedo. Le aconsejo a quien quiera que escuche mi anécdota que no intente contactar con ningún espíritu ni con el más allá, porque puede atraer algo muy malo. No sé qué sea lo que vimos Jimena y yo, pero no quiero investigar más, solo deseo que ella esté en un lugar mejor. La dama de la calle 21. Hace unos años, se platicaba en el seno popular la historia de una bella y fría mujer que vivió una de las más aterradoras experiencias, que ha quedado ahora como relato educador a los niños para que no se conviertan en déspotas y crueles personas, como lo hizo esta señora, que pagó caro sus actitudes en el mundo. En la actualidad, el vulgo aún recuerda esta espeluznante y tétrica historia, noticia que resonaba en cada rincón, en cada esquina, en cada hogar. Todos los labios que se abrían para expulsar palabras lo hacían para dialogar sobre esta historia que tenía a todos aterrorizados. No deseaban ser los siguientes y por estas razones dedicaban la mayor parte del día a asistir a misa y a las actividades religiosas. El siglo XVII fue de auge y prosperidad para el Imperio Español. En una joya ubicada en alguna parte del extenso territorio del imperio, donde no se ocultaba el sol, vivía una señorita, una dama que se distinguía por ser muy fina y de carácter duro y autoritario. Escapó muy joven del hogar de sus padres, huyendo de la tradición de casarse, tener hijos y jurar fidelidad y sometimiento a su marido. Ella no deseaba una vida así. Horror. Sentía el solo pensar esto. Era una adelantada a su época. Llegó con 15 años a esa ciudad, un puerto importante de la corona española en el Nuevo Mundo. Esa ciudad apenas comenzaba a crecer, 28 calles las trazadas en este asentamiento. La jovencita, con la astucia que le distinguía entre sus contemporáneos, se escabulló en las mercancías del puerto, subió al enorme barco anclado, y sin temor alguno en su persona robó un costal, que en su interior resguardaba 20.000 monedas de plata. Las usó para comprar un palacio majestuoso, de grandes ventanales y angostos balcones. El palacio se ubicaba al final de la calle 21. Palacio que ahora era propiedad de una joven, a la que, según su acta de bautizo, le llamaban Liliana Fragoso Almonte. Los tiempos eran generosos para doña Liliana Fragoso, la suerte siempre le brindaba una cálida sonrisa. Eran de su propiedad grandes extensiones de tierra donde cultivaba maíz, frijol, chile, entre otros productos. Vivir en el puerto le benefició, pues llegaban con frecuencia embarcaciones para el comercio de esclavos, y doña Liliana no se compadecía de estos hombres, con sus envidiables ganancias se hizo de mucha mano de obra, negros e indígenas principalmente. Les exigía cuotas diarias de recolección en las tierras, y si no cumplían, ella se colocaba su mejor vestido al momento, vestidos hechos con sedas e hilos de la lejana China o la tierra islámica de los otomanos. Y convocaba a todos sus colegas hacendados y como si de un espectáculo para el populacho se tratase, doña Liliana Fragoso con su látigo azotaba a los ineptos esclavos, como ella los consideraba, mientras los colgaban de cabeza en la plaza principal. Liliana era cruel, inmoral, incapaz de sentir compasión por el prójimo. No le importaba el amor, no quería compañías parásitas, solo deseaba más poder. Su avaricia se alimentaba con la envidia que sentían los hombres de la aristocracia, pues las mujeres eran relegadas y sumisas. Les costaba ver el increíble éxito de esta dama, que estaba ahora a su nivel. Cada que hablaban de ella en sus reuniones, le conocían como la dama de la calle 21, por ser su casa la más impresionante y principal de dicha calle. Para ser sinceros, los hombres le temían a doña Liliana. Esa ambición, esa violencia para con sus esclavos no era normal en una mujer, si consideramos la época. Todos creían que había algo detrás de doña Liliana. La dama del 21 está tocada por fuerzas sobrenaturales, decían. Una mañana, desayunando, doña Liliana fue visitada por 2 de sus esclavos en su hogar, quienes, ignorando a la servidumbre, caminaron hasta el comedor principal de la casa.
Por supuesto, esto era sumamente prohibido, pues los esclavos no tenían ni derecho de caminar por la calle 21. Significa mucho valor en esos dos hombres emprender tal acción. Doña Liliana estaba colérica, se levantó de la mesa y, azotando su plato aún con comida, exclamó: «Pero cómo se atreven, bestias infrahumanas, a pisar mi casa. Son unos animales salvajes sin una muestra de civilidad. El castigo por esta falta será muy costoso para ustedes, par de irrespetuosos». Se trataba de un negro y un nativo americano, por sus rasgos parecía ser de alguna etnia del mar Caribe. Fue este último con un deplorable y pobre español quien le comunicó lo que ocurría y el por qué estaban ahí, cometiendo tan grave falta. «Ama, 5 de nuestros compañeros han enfermado, tememos que se trate de una epidemia contagiosa. Le ruego que lleve al Real Hospital a estos esclavos enfermos. Por su bien y el bien de las tierras, en dado caso que sea contagioso, moriremos todos y usted se quedará sin producción. Por esa razón hemos cometido esta falta de respeto. Lo que ocurra en mis tierras con ustedes no me interesa en lo absoluto. Y si algunos de ustedes se muere, no me compadeceré, debería preocuparos a ustedes, pues tendrán más trabajo, así que vayan a solucionar lo de sus enfermos y salgan de mi casa, par de mugrosos». Con esa actitud autoritaria, doña Liliana expulsó de su hogar a las bestias, como ella los llamaba despectivamente. Los dos esclavos salieron, pero antes, el negro levantó su mano y observó algo que ahí llevaba, como una imagen que doña Liliana no distinguió qué era. También pronunció unas palabras en una lengua desconocida. Los esclavos salieron, y la tarde se nubló, una densa lluvia cubría a esa ciudad en el corazón del virreinato. A la medianoche, doña Liliana tuvo que levantarse de su sueño, pues tocaron a la puerta. Se preguntaba quién podía ser, e imaginaba el castigo que impondría a los esclavos si ellos eran los que molestaban nuevamente. Abrió la puerta, y estaba allí frente a ella un hombre alto, con una enorme melena que llegaba a la espalda, barba poblada hasta el pecho, vestía una sotana, como si de fraile se tratase. «¿Puedo pasar, señorita?», preguntó el hombre a la entrada del palacio. «No le conozco, y ya está dentro de mi casa». «¿Quién es usted?». «Lo que importa aquí es su personalidad. Me fascina, y la he visto. Mujer de gran carácter que se impone ante sus semejantes. Que no tiene remordimiento al torturar a esos indefensos esclavos que trabajan en sus tierras. Usted es la indicada para hacerme un pequeño encargo. No soy mujer débil, no me asusta que venga a mi casa y con esa vil y cínica confianza me hable de encargos. Me gustan los desafíos. Le escucho. Conozco su avaricia, sus inacabables riquezas y el materialismo que pregonan. Estoy dispuesto a pagarle mis molestias con estas 3 monedas de oro, únicas en todo el mundo conocido». El hombre le mostró 3 brillantes y pesadas monedas de oro, que tenían grabado un ángel en cada una de ellas. Doña Liliana jamás había visto monedas así. «No pregunte qué es lo que le pediré, eso ya se lo anunciaré pronto. Ahora, tome las monedas. Guárdelas muy bien. Pero le pido que no las gaste por lo pronto, esas monedas valdrán millones en unos cuantos años. Valdrá la pena conservarlas. Ahora es momento de irme, me retiro, dama. Que tenga bonita noche, y lamento haberle importunado». El hombre salió de la casa, y entre la niebla se esfumó. Doña Liliana ya no durmió, solo observaba curiosa las monedas, le fascinaba su autenticidad y originalidad. Al día siguiente, recibió la noticia de la muerte de esos 5 esclavos que habían enfermado. No le interesó. Solo pidió no ser molestada, y vigiló a los esclavos que quedaban para que aún así cumplieran con la cuota de recolección exigida. No importaba que faltara mano de obra, la cantidad pedida debía estar al final del día. Anocheció, y de manera un poco extraña, doña Liliana deseaba dormir. Ella pensó que se debía a su desvelo una noche antes.
Se acostó en su cama y durmió profundamente. Por la mañana, la noticia ya estaba en boca de todos. Un hombre que golpeaba a su mujer fue brutalmente asesinado. La mujer describió aquello que los atacó en la noche. Por la noche, una bestia con alas, calva, esquelética y con pezuñas de tamaño desproporcional, había atacado a este hombre que iba a matar a su esposa a golpes. Le destrozó la mandíbula y desgarró su estómago. Para ese momento, solo la mujer había visto esa criatura que irónicamente la había salvado. Pero el horror solo comenzaba. Las 2 noches siguientes fueron pánico colectivo ante los asesinatos brutales y paranormales que estaban ocurriendo. Paralelamente, doña Liliana Fragoso había expresado que esas noches había dormido bien, como nunca. En ningún momento despertó durante el transcurso nocturno, sino ya hasta el amanecer, cuando se enteraba de los hechos horrorosos ocurridos en la madrugada. La segunda noche, un joven fue atacado en la calle 16, había robado unas joyas a unas señoras que salían de un casino. Las marcas del asesino eran las mismas: mandíbula destrozada, estómago desgarrado. No hubo testigos que pudieran confirmar la veracidad de la bestia alada. La tercera noche la víctima fue un destacado hombre de negocios de la ciudad. Este hombre se encontraba en la calle 10 cerrando un trato con un asesino a sueldo para que éste matara a su hermano, su socio. El plan era traicionarlo para quedarse con su parte de los negocios. Todo esto narrado por el asesino a sueldo, a quien la bestia le mutiló un brazo y asesinó de la misma manera al hombre de negocios. Presentaba las mismas marcas que las otras 2 víctimas. El supuesto asesino a sueldo, que iba a matar al hermano del hombre de negocios, describió a la bestia de la misma manera que lo hizo la mujer violentada por su marido. La joya del virreinato español vivía tiempos violentos, tiempos de un psicópata suelto, y peor, se trataba de una bestia con alas y grandes ojos que destrozaba a sus víctimas. En la cuarta noche, doña Liliana regresó durante la noche a su hogar. Esa mujer de Temple, de carácter sanguinario y rudo, ya no existía del todo. Con miedo caminaba en las calles dirigiéndose a la número 21. Temía convertirse en la víctima de esa noche. Por fortuna, llegó sana y salva a su hogar. En la entrada se hallaba el hombre de largo cabello que le había regalado las 3 monedas de oro con ángeles grabados. El hombre al verla se le acerca y, sonriendo coquetamente, le dice: «¿Ha llegado usted con miedo? ¿Ocurre algo, señorita?» Las 3 noches anteriores han ocurrido asesinatos terribles, y lo peor es que se especula que es una bestia repugnante que aún anda suelta. Me da escalofríos el solo pensar en lo que usted me cuenta, dama. Usted ha corrido con suerte de llegar con bien a su palacio. ¿Qué tal sus esclavos? Me enteré que han muerto algunos, espero se haya apiadado de ellos en su lecho de muerte aunque fuere. No me haga reír, caballero, su sátira es exquisita. ¿Cómo va a pensar usted que alguien de mi altura le va a llorar a unos simples animales ignorantes y torpes? Se equivoca, caballero, no me decepcione. Entiendo, dijo el hombre, tocando su larga barba mientras veía con desconsuelo a doña Liliana. Pero dígame, no me sorprende verle de nuevo, caballero. No me olvido que tengo un favor pendiente con usted. ¿Ha venido a pedírmelo esta noche? En medio de una ola de crímenes aterradores que azotan la ciudad. En ese momento el hombre suelta una carcajada incómoda. Doña Liliana muestra un semblante de angustia y confusión. El hombre continuó: «Veo que aún no ha sido enterada, señorita, mínimo espero que las monedas estén muy bien resguardadas en su hogar. Pero acompáñeme, le mostraré algo que sí resguardo muy bien». Me confunde, caballero. Esta es mi casa, mi palacio. Nadie más que la servidumbre puede acceder aquí. ¿Cómo puede tener conocimiento de algo que yo tenga guardado en mi propio hogar? Hay muchas cosas que debe de saber de mí, señorita. Ahora vea, le enseñaré. El hombre guía a doña Liliana a su habitación. Dentro de ella, el hombre toma el colchón donde ésta dormía y lo levanta.
Vea como si tiene muy bien guardadas las cosas, señorita. Por Dios santo. ¿Qué es esto? ¿Quién es usted, caballero, y qué ha hecho? Solo le muestro que la deuda que tenía conmigo ha sido cumplida. Cuando el hombre levanta el colchón, se hallaban debajo de él 3 mandíbulas ensangrentadas y 3 corazones. Era obvio, eran de las 3 víctimas asesinadas las noches anteriores. Cuando doña Liliana vio esto, rompió en llanto y las náuseas casi la ahogan, un desmayo estuvo por colapsarla. ¿Qué le sorprende, señorita? Usted siempre ha sido y será una bestia, un monstruo sediento de sufrimiento humano. Desde mi reino veía cómo usted maltrataba a esos esclavos que compraba y disfrutaba castigar cuando estos no cumplían su cuota. Y yo lo único que hice fue perfeccionar ese instinto asesino. Le pagué con 3 monedas doradas únicas. 3, 1 por cada entrega que debía hacerme, y lo hizo. ¿Qué blasfemias habla usted, caballero? Señorita, usted me entregó a 3 pecadores a cambio de las monedas que le pagué. En las noches se convertía en un ángel a mi servicio. Primero me entregó a un hombre violento, después me ofreció a un ladronzuelo, y finalmente me obsequió a un traidor, el pecado más oscuro que pueda existir. Judas entregó a Jesús, tal como ese egoísta hombre de negocios asesinaría a su propio hermano, todo por quedarse con unos cuantos reales más. El hombre sacó, debajo de la cama, un brazo mutilado. El brazo que le fue arrancado al asesino a sueldo cuando estaba siendo contratado por el traidor hombre de negocios. La bestia, soy yo, dijo doña Liliana con una expresión de arrepentimiento. Solo la contraté, por esa frialdad que posee, para entregarme a esos pecadores. No se sienta mal, me entregó escoria social únicamente. Por eso tenía esas pesadillas. En ellas volaba y veía a esos otros entes volando alrededor mío, pero cuando me dirigía a tierra firme, todo ya era oscuro. Yo los asesiné, yo maté a esas personas y guardé inconscientemente parte de ellos como trofeo de guerra bajo mi propia cama. Me ha engañado, la bestia es usted, me ha utilizado para sus fines malévolos. Todo es parte de un plan, es mi hija, yo le proporcioné toda esta abundancia, debías agradecérmelo de algún modo. Liliana se tiró al piso, sin decir una sola palabra. El hombre la veía con atención y cada uno de sus movimientos. Ella se arrastró a uno de sus burós, con su mano derecha arrojó un florero que allí estaba, se rompió, tomó uno de los pedazos y se cortó la yugular, degollándose a sí misma, sin decir una sola palabra, y acabó con su vida. El hombre se colocó a un costado del cuerpo, sonrió frívolamente. Puso su mano en la hemorragia del cuello. Frotó sus manos con la sangre de Liliana y después la frotó sobre su rostro. Salió del palacio de la calle 21 y entre la niebla se desvaneció. Los años siguientes para la bella ciudad portuaria serían de miedo y paranoia. Doña Liliana Fragoso Almonte había muerto. Las autoridades virreinales encontraron en su casa las partes mutiladas de las víctimas. Todo señalaba que ella era la responsable, pero aún había muchas dudas por resolver. Jamás pudieron los habitantes de esta bella ciudad aclarar la relación entre la bestia y doña Liliana, pero esto no evitó que la historia de la dama de la calle 21 comenzara a divulgarse entre las siguientes generaciones y manteniendo a todos con el miedo de que la bestia los visite si hacen el mal. De doña Liliana platican los más sabios que ahora es una cazadora de pecadores, que acompaña a su padre, el Señor de las Tinieblas, todas las noches a cazar y llevarse consigo a aquellos que hacen el mal, y coincidiendo todos en que hasta la actualidad así ocurre. Les digo entonces que mucho cuidado cuando caminen de noche, porque doña Liliana no estará muy satisfecha de saber que todos ustedes saben que ella es la bestia, y cuando menos lo esperen, vendrá por ustedes. La noche del cerdo. Daniela era una chica que siempre decía que le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Por eso,
cuando sus compañeros de la preparatoria narraban experiencias sobrenaturales que habían tenido, ella ni se inmutaba. No sentía ningún escalofrío, ni nada. Son solo imaginaciones, decía, pero en una ocasión, sintió curiosidad cuando su amiga Abril contó en la escuela que había oído a un perro bostezar como humano en la calle. Daniela le preguntó qué era lo que suponía de aquel perro. Su amigo respondió que tal vez se trataba de un nahual, de un brujo que podía tomar la forma de cualquier animal que él quisiese. «Tonterías», exclamó Daniela, «no existe tal cosa. Ningún hombre en la tierra podría convertirse en un animal». Después de eso, la plática cambió, pues se pusieron a hablar de otras cosas. Más tarde, cuando salieron de la escuela, Daniela se quedó esperando a su novio en la salida. Sin embargo, los amigos de él le dijeron que se había ido porque se sentía mal del estómago. Daniela se llenó de preocupación porque era su novio quien la dejaba en motocicleta hasta la terminal de carros pasajeros que la llevaban a su colonia. Le quedaba un poco lejos, por eso no le gustaba caminar, además, tenía que pasar por una calle solitaria, llena de casas abandonadas. Daniela no tuvo otra decisión más que irse caminando hasta allá. Avanzó con pasos rápidos hasta llegar a esa calle que la angustiaba. No es que tenga miedo de los fantasmas, es que cualquier asaltante me podría hacer algo en esta calle y nadie me escucharía si grito por ayuda, le había dicho a sus amigos en una ocasión. Por eso, al llegar a esa parte, tomó los tirantes de su mochila y aceleró el paso, sin voltear a los lados. Iba llegando a la mitad del camino cuando escuchó el gruñido de un cerdo. Ella se paró y volteó atrás. No había nada. Pensando que tal vez era su imaginación la que estaba jugando con su mente, retornó su caminata. El cabello le volaba y su respiración era cada vez más agitada. De pronto, cuando estaba a punto de salir de la calle, algo brillante reflejó la luz del sol en el suelo. Eran monedas, las cuales le podrían servir para pagar su viaje. Se agachó y las tomó, dio un paso más, pero al doblar la esquina, chocó con un hombre, quien cayó al suelo gritando de dolor. Daniela lo observó, el hombre traía ropas viejas y desgarradas, el cabello blanco y alborotado, además, desprendía olor a alcohol. En el rostro portaba varias verrugas y le faltaban algunos dientes. Le sobresalían los dientes caninos superiores. Se le veían como colmillos. «Muchacha, por favor, no te quedes ahí, ayúdame», le dijo el hombre, haciendo muecas de dolor. Daniela, muy indignada, retrocedió. «Por favor, no me dejes así, por lo menos, déjame alguna moneda para comprarme algo de comida», le rogó el vagabundo. Daniela dudó, pensaba que tal vez el hombre estaba fingiendo y que al darle la moneda, éste le agarraría del brazo para llevársela. «No me toque, maldito loco», exclamó Daniela, y se fue corriendo. Llegó a la terminal de camiones y tomó uno con dirección a su casa. En el camino, se puso a pensar en lo que había pasado y se preguntó si en verdad había sido un cerdo lo que escuchó al caminar por la calle. Llegó a su casa y trató de alejar esos pensamientos con la tarea que tenía que hacer. Entró la noche y se propuso dormir. Eran las 11 de la noche. Se acostó en la cama y cerró los ojos, pero le llegó una imagen fugaz a la cabeza. Una visión horrible. Vio la cara del vagabundo, sonriendo, mostrando los dientes que parecían colmillos, además, los ojos le brillaban en color rojo, de forma diabólica. Daniela abrió los párpados, a punto de pegar un grito. Se contuvo tapándose la boca. Llena de miedo porque no entendía lo que había pasado, miró a todos lados, en la oscuridad de su habitación. Se sentía observada. «¿Qué tonterías? ¿Estoy sintiendo miedo por algo que no está aquí?», dijo para sí misma. Respiró profundo y apoyó de nuevo la cabeza en la almohada y cerró los ojos. Otra vez, la imagen se hizo presente en su cabeza. De nuevo, vio al vagabundo con ojos rojos,
sonriendo como un ser sacado del mismísimo infierno. Daniela se sentó otra vez en la cama, pálida y asustada. Se agarró el pecho para sentir los latidos de su corazón. Iba muy rápido. Daniela encendió la lámpara que tenía al lado de su cama y buscó música de relajación en su teléfono móvil. Lo puso al lado de su cabeza y de nuevo cerró los ojos. Esta vez, no vio la cara del vagabundo. Más bien escuchó el gruñido de un cerdo que venía de la calle. Se enderezó y la luz de la lámpara comenzó a parpadear. Tomó sus sábanas y se cubrió los pies. Volteó hacia su ventana que estaba al fondo de la habitación y volvió a oír el gruñido del animal. Era exactamente como un cerdo que intentan atrapar o que simplemente grita para asustar a los humanos. Un gruñido lleno de dolor y agonía. Daniela sintió un escalofrío por su espalda y brazos. Quería asomarse a la ventana, pero le ganaba el miedo. Estaba tratando de ignorar eso, cuando los gritos de sus padres sonaron en el piso de arriba. Dio un salto de la cama y salió de su habitación rumbo a las escaleras, avisándole a sus padres que iba por ellos. Llegó y abrió la puerta. Su madre estaba tirada en el suelo, boca arriba, en un charco de sangre. Tenía una mordida de grandes dimensiones en el cuello, por donde se asomaba el tráquea. Más allá, llegado a la pared, vio algo que la dejaría traumada para el resto de su vida. Vio a su padre, recargado contra la pared, por el hocico de un cerdo rosado que le estaba comiendo el estómago. Sus intestinos estaban tirados en el suelo, masticados. Daniela pegó un grito, y el cerdo se volteó hacia ella. Tenía los ojos rojos y una trompa que parecía nariz humana. Ella se fue corriendo, bajando las escaleras, mientras escuchaba al cerdo avanzando tras ella, con pasos agigantados que hacían rebotar los cuadros de las paredes. Llegó a la puerta y salió. Se escondió detrás de un bote grande de basura para ver qué pasaba. Vio al cerdo salir corriendo y mirar a los dos lados, como buscándola a ella. Luego, el animal hizo algo que terminó por sorprenderla. Este la llamó por su nombre. Daniela dijo, con una voz muy grave, «Daniela, ¿dónde estás? Soy tu mamá». Daniela se puso a llorar en silencio. El cerdo paró las orejas y se fue corriendo hacia otra calle. Daniela se paró, temblando. No había nadie afuera, todas las ventanas de las casas ya estaban en oscuridad. Todos dormían. Lo único que podía hacer era llamar a la policía, pero tenía su teléfono móvil en la habitación. Temblando, caminó lentamente hasta que llegó a la puerta. Estaba por entrar cuando una mano la tomó del hombro y la hizo darse media vuelta. Dio un brinco al ver que era el vagabundo que se había encontrado en la calle. Tenía la misma sonrisa y los ojos rojos. Después, sin soltarla, dijo unas palabras muy oscuras. «Te dije que me dieras una moneda, ahora vas a tener que sufrir como tus padres». El vagabundo abrió la boca y salió un rugido de cerdo de su garganta, pues iba a comérsela. Él era un nahual, y Daniela se enteró demasiado tarde. Desgraciadamente, no vivió para contarlo. Desde entonces, se cuenta en su escuela historia, como una advertencia de lo que puede pasar si no son caritativos. El terrorífico caso de un veterano de guerra. Eran las 9:05 cuando el timbre de la casa del señor Mayo Rubalcaba sonó, las visitas habían llegado. Su hija y su esposo, que recién habían sido padres, visitaban al señor Mayo para presentarle a su nieto recién llegado al mundo. El señor Mayo vivía solo en su rancho, en un pueblo alejado del municipio de Tuxpan. Él los recibió e invitó a pasar a su casa, y ya dentro de ella, su yerno, esposo de su hija, miraba atónito la gran cantidad de fotos que el señor Mayo tenía en su sala principal. Todas ellas eran fotografías de su estadía en el ejército y en la guerra civil de un país centroamericano, cuyo nombre ahora no recuerdo.
El señor Mayo se sentía orgulloso de su pasado como miliciano y de todas las acciones que había emprendido en el conflicto en el que le había tocado participar. Con elevada presunción hacía alarde y engrandecimiento de todo lo retratado en las fotos, cosa que su yerno escuchaba atento y con mirada perdida, comunicando su desatada imaginación. Paralelamente escuchaba las narraciones de su suegro. El bebé, el motivo por el que estaban allí, aún dormía en su carriola, y su madre, la hija del señor Mayo, estaba en la cocina preparando una deliciosa cena, como lo había prometido días antes de su visita. Mientras tanto, el señor Mayo invitó a su yerno a sentarse y a beber un trago de mezcal, hecho por los habitantes del pueblo. No encontrarás mezcal como este en otro lado, carajillo, decía el señor Mayo con plena felicidad en sí mismo. Encendió una fogata en su chimenea, ambos hombres se sentaron frente a ella, bebieron sus tragos, sonreían y suspiraban frente a ese fuego amarillo y arropador que les daba calor en esa noche. Colocada su atención sobre el fuego de la chimenea, vio que por arriba de ella había una foto un poco más interesante que el resto. Un joven señor Mayo, con rifle en mano, lo levantaba en señal de victoria al cielo, sonriendo y señalando con el dedo índice de su mano izquierda hacia la cámara que lo fotografiaba. Pero eso no era lo más llamativo de esa fotografía. Lo llamativo era lo que había debajo de esa bota, color negro, cubierta por un pantalón verde de tela fina. Eso era lo que más llamaba la atención del joven yerno. «Señor, quisiera saber, ¿qué fue lo que ocurrió el día de esa foto?», preguntó señalando la fotografía arriba de la chimenea. El señor Mayo suspiró y frotó sus manos, sirvió 2 tragos de mezcal, y dijo: «Toma asiento, mi amigo. Esa es la historia de un héroe de guerra». El señor dio inicio a su relato, bebiendo mezcal para refrescarse la garganta y no hacer pausas innecesarias. Contó: «La división de hombres a la que yo pertenecía recibió la orden de asaltar los edificios principales de una población llamada Santa Casilda, incluido el hospital de maternidad. Ya lo habrás relacionado con la fotografía, donde con orgullo puse mi bota sobre la cabeza de esa mujer y su bebé asesinado, librando a ese pueblo de invadirse de nuevos guerrilleros en un futuro», decía orgulloso de su hazaña. «Recuerdo muy bien toda esa operación y la planeación previa a ella. Estábamos nosotros instalados en una comunidad cercana a Santa Casilda, y este pueblo era necesario tomarlo para poder cruzar hacia la capital. Nuestro bando, la insurgencia, estaba por llegar a la capital para tomarla y tomar el gobierno del país. Salimos la madrugada de un miércoles en convoy, múltiples camiones militares cargados de valiosos hombres cada uno. Cada escuadrón, a bordo de un camión cada uno, recibió la orden por parte de nuestro sargento de atacar cada quien un edificio o institución estratégica. Yo recibí la misión de capturar el hospital de maternidad y a todas y todos los que allí estuviesen. Recibimos como primer ataque apoyo aéreo que debilitó las comunicaciones de Santa Casilda. Posteriormente, cada escuadrón se dirigió a su zona ordenada. Con un puñado de 25 hombres que iban bajo mis órdenes, cada uno empuñando su arma y con mucha hambre de ver sangre guerrillera derramada, llegamos al hospital de maternidad, que ya estaba dañado por los bombardeos del amanecer. Bajamos del camión y ordené una barrera de 10 hombres que rodearan el lugar. Nadie entraba y nadie salía. Yo, con el resto del escuadrón, ingresamos al hospital. Amigo mío, hubieras visto los rostros de esas mujeres. Lloraban del miedo, y sabes, me gustaba alimentarme del miedo de personas vulnerables, como esas pobres mujeres que estaban o ya habían dado a luz. Las enfermeras, oh, pobres y sucias enfermeras. El señor Mayo se mostraba fascinado por su narración, mientras su yerno no sabía cómo reaccionar ante actos tan repudiables como los que estaba escuchando. Solo optó por seguir escuchando. El señor Mayo continuaba: «No, amigo, no me veas así. ¿Qué clase de monstruo imaginas que es tu suegro? Claro que no hicimos nada más allá de asesinarlas. Primero,
Ordené a Jiménez, uno de mis hombres de confianza, formar a las enfermeras contra una pared. Contabilicé alrededor de una veintena. Todas jóvenes, no pasaban de los 30 años. Se formaron, todas agachaban la cabeza. El miedo, amigo, el miedo bendito las mantenía vulnerables. No tenían valor para ver a los ojos a sus verdugos. 5 de mis hombres levantaron sus armas, descargaron, y un hermoso baño de sangre se desató. De verlo por tus propios ojos, mi amigo, en tu cuerpo habría aparecido la sensación de ser el hombre más triunfal del mundo. Era un momento de éxtasis apoteótico. Tras dar muerte a las enfermeras, ya nadie atendía a las madres de futuros guerrilleros que perturbaran el orden social de esa nación. Continuamos con las pacientes. Había de todo, mi amigo. Madres que se estaban recuperando luego de dar a luz, otras aún estaban embarazadas, débiles en esa situación. Era dificultoso mantener integridad cuando todo te juega en contra. Mientras un puñado de mis hombres recogía los cadáveres de las enfermeras, a otros les di la orden de agrupar a las mujeres embarazadas. No era un grupo numeroso, 6 recuerdo yo. Para esto, llevamos a nuestras rehenes a lo que era la recepción del hospital, colocamos en una línea vertical a las 6 mujeres embarazadas. Yo había traído de la sala de partos unas cuantas herramientas, las entregué a mis hombres y les indiqué que con ellas podían hacer lo que ellos quisieran, siempre y cuando la vida de esas mujeres llegara a su final. Jiménez, el más temerario de todos, con un portaagujas abrió el estómago de una de las mujeres hasta ver un baño de sangre rodeándola. La tomó por los cabellos y la azotó contra la pared. Era cuestión de minutos para que ella perdiera la vida. Esto mismo lo repitió con otras 2 mujeres, dejándolas morir en el piso. A otro de mis hombres le entregué unas tijeras y se llevó a 2 de las embarazadas a un cuarto aledaño a la recepción donde nos encontrábamos. Allí, acabó con la vida de ambas mujeres. Quedaba una de las mujeres, de la cual decidí yo me haría cargo. La tomé del brazo y la arrodillé frente a mí. Llamé al más joven de mis hombres, quien llevaba consigo una cámara fotográfica, y le pedí que estuviera atento para que tomara una foto de lo que estaba por hacer. Saqué mi pistola, la puse en la sien de esa mujer, que lloraba. Era yo sensible a su miedo. Podía sentir ella que la huesuda ya la estaba esperando. Disparé, sin pensarlo 2 veces, sin miedo. La mujer cayó con un orificio en su cabeza. El yerno no articuló palabra alguna. Solo fijaba su mirada en la fogata, escuchando atentamente las historias de su suegro. Su rostro carecía de expresión alguna que pudiera definir cuál era su impresión ante esas historias que estaba escuchando. Luego, amigo mío, Jiménez, ese hombre perverso y atrevido, me llamó. Había encontrado la sala donde estaban los bebés en sus incubadoras. Ya no había enfermeras, no había madres, solo nosotros, hombres elegidos por la mano divina para erradicar el brote guerrillero que tanto daño podía y estaba haciendo a esa nación. Así que miré a todos mis hombres, que ya estaban reunidos allí, y sabían muy bien lo que yo comunicaba con mi mirada. Todos sacaron de su bombacho pantalón su cuchillo, que les era dado al momento de salir del campamento, y ya sabes lo que hicieron. Por Dios. Es como si un miliciano sediento de sangre en medio de un conflicto al que le importa un bledo su integridad, tomara un cuchillo de la cocina donde está mi hija y partiera en 2 a mi querido nieto. Ante este comentario, el yerno dijo: cállese la boca, no mezcle sus abominaciones de guerra con mi hijo, suegro. Tenga respeto. Mayo solo bebió de su trago, y sin hacer mucho caso al comentario de su yerno, continuó: yo tomé a uno de los bebés, y tuve la fantástica y macabra idea de colocarlo encima de la mujer a la que había arrebatado la vida de un plomazo momentos antes. Llamé al joven fotógrafo del equipo, y le dije: hijo, tómame esta foto. La colgaré en la sala de mi casa, como recuerdo de nuestra gran hazaña. Y ahora,
aquí la tenemos frente a nosotros, amigo mío. Cuando don Mayo dijo esto, el fuego de la chimenea se apagó, su nieto comenzó a llorar, y la fotografía, esa de la que tantas cosas horribles había hablado, se cayó de su lugar. El yerno de don Mayo acudió al llanto de su hijo. Ese momento coincidió con la aparición de la hija de don Mayo, que salía de la cocina con la cena lista. Su esposo la llamó diciéndole: «Querida, nos vamos. Recuerdo que hay unos asuntos urgentes que atender en casa. Vámonos, luego volveremos a cenar con tu extraño padre». Tomó de la mano a su mujer y con su hijo en brazos, salieron de la vivienda. El viejo don Mayo le gritó: «¿Qué? Pero apenas estábamos por cenar». ¿A dónde van? Cuando don Mayo dijo esto, su yerno lo miró con desprecio y molestia. Sin decir palabra, se retiraron de su casa. Don Mayo ya no pudo hacer nada para evitar que se fueran, azotó sus manos sobre sus ingles, y aunque solo, no desperdiciaría la cena que su hija ya había dejado en la mesa. Se sentó a comer el rico platillo de corundas con crema y salsa roja que le habían preparado, y ante la ausencia de los demás, comió los demás platillos de corundas. Después tomó un baño, y se fue a dormir. Se recostó sobre su cama y cerró los ojos para extraviarse en un cómodo sueño. No había nada por qué preocuparse. Hasta esa noche, un ruido escandaloso despertó a don Mayo en la madrugada. Cuando despertó, el ruido volvió a sonar, y pudo escuchar con claridad que éste provenía del interior de su casa, pero obviamente eso no podía ser. Él vivía solo. Su hija y su familia se habían ido y no habían dado aviso de que fueran a regresar. El ruido volvió a escucharse más estruendoso, y don Mayo creyó que algo estaba forcejeando en su casa. Agarró de su closet una escopeta que siempre tenía consigo para casos de emergencia, y saliendo de la habitación en postura defensiva se dirigió al centro de la sala. El cuadro con la fotografía de su hazaña de guerra estaba en el piso aún. Los ruidos parecían haber cesado, pero una puerta de las habitaciones fue azotada bruscamente, disparando de inmediato hacia ella el señor Mayo. Otra puerta se azotaba repetidamente, causando el enojo del señor Mayo, que disparó una y otra vez, pero parecía que no era nada. Las puertas ya no se azotaban, pero las luces de su hogar parpadeaban simultáneamente. Colérico, disparó hacia todos los focos, pero solo logró quedarse sin luz. Un fuerte dolor en el estómago lo hizo arrojarse al piso, vomitando una espesa secreción café. Desde el piso, don Mayo veía que extrañas personas lo rodeaban en su propia sala. Eran 6, 3 hombres y 3 mujeres. Lo rodeaban y lo miraban fijamente. Su vestimenta era blanca, tanto de hombres como de mujeres. Don Mayo estaba débil, tirado en el piso. Le era imposible tomar su fusil para enfrentar a esos extraños intrusos. Él seguía vomitando, no cesaba de salir de su cuerpo esa secreción café. Uno de los hombres tomó la palabra y dijo: ¿creíste que nos habías matado por completo en aquel hospital cuando éramos bebés? ¿Pensaste que no regresaríamos por ti? Tus palabras han sido poderosas al pronunciar nuestra horrible muerte. Mira, ahora hemos crecido, en otra dimensión, en otro mundo. Un mundo que desconoces y no entenderías su composición, hasta ahora que te haremos llegar a él. ¿Ya viste que no nos mataste del todo, mi querido sargento? Don Mayo, con la debilidad que presentaba, solo se limitaba a decir: aléjense de mí, por favor, déjenme, váyanse. Otro de los hombres exclamaba: pide piedad del viejo cascarrabias. Que no me haga reír. Quien comete atrocidades contra los débiles merece estar donde nosotros. Sujetémoslo y llevémoslo a nuestro mundo, con nuestro amo. Los extraños intrusos tomaron al débil don Mayo. Las luces a las que él les había disparado parpadeaban otra vez. Las mujeres encendieron la chimenea, y los hombres llevaban a don Mayo hacia ella, lo arrojarían al fuego. Era tal su debilidad que entes como ellos pudieron entrar en contacto físico con él. Las luces parpadeaban, don Mayo exclamaba: suéltenme, bestias del inframundo. No quiero morir.
no quiero morir. Uno de los hombres mencionó, morirás y pagarás por tus atrocidades. Un Don Mayo débil, sin mucha fuerza para oponerse a energías de un extraño plano diferente al nuestro, previamente a hacer arrojar a la chimenea, veía a todas las mujeres que había asesinado aquel día en el hospital de maternidad. Todas ellas, aún con sus batas maternales, cubiertas de sangre, sin hacer movimiento, esperaban ver a Don Mayo, su verdugo, ser tragado por las llamas del fuego. Don Mayo fue arrojado a las llamas de su propia chimenea. Consumido por el fuego, este se extendió por toda la casa, y lo primero que quemó a su paso fue la fotografía de Don Mayo con su pie sobre la cabeza de una mujer y un recién nacido muertos. Con el paso de unos minutos, la casa se consumía en llamas en su totalidad. La tragedia había llegado a esa zona de la ciudad. La extraña muerte e incendio de la casa de un veterano de guerra que alardeaba de su valentía y de sus hazañas por erradicar la semilla de la rebeldía de aquel país centroamericano. Se cree hoy en día que Don Mayo acompaña a todas sus víctimas en el limbo, donde solo ellos conocen sus prácticas para mantenerlo en una tortura constante por toda la eternidad. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Aullido de Lobo.